Y arrancamos la entrevista de esta noche. Tenemos como invitado al señor Daniel Arroyo, que fue viceministro de Alicia Kirchner en el área de desarrollo social durante toda la era de Néstor, el primer gobierno. Pasó a la provincia con Daniel Scioli, donde fue ministro de Desarrollo Social, nada más y nada menos en la provincia. Después te quedaste medio afuera de todos ellos. Y ahora estás trabajando con el equipo de Sergio Massa. Exactamente, en el Frente Renovador, coordinando el área social, sí. Un gusto, en serio. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, todo muy bien. Daniel, la verdad que es uno de los tipos que más sabe sobre la pobreza en la Argentina y la verdad que ha hecho un laburo muy interesante. Sobre todo lo que más se ha rescatado últimamente tuyo es, fuiste uno de los primeros que hablaste de los niní, o por lo menos que hiciste mucho empeño en hablar de los niní, los que ni estudian ni no trabajan, los jóvenes de entre 18 y 24 años, que son un gran problema en la Argentina. Antes de hablarme de eso, en términos generales, ¿cómo se explica la pobreza en la Argentina, teniendo en cuenta que es un país que nos dijeron toda la vida que tenía todos los climas, todas las posibilidades, que era un país recontra rico? Es un país claramente rico, es un país que tiene recursos naturales, que tiene poca población, pero yo creo que tiene tres problemas básicos que explican la pobreza. Uno, tiene un problema de infraestructura. 25% de la gente de la Argentina no tiene piso material, no tiene servicios básicos, no tiene lo mínimo. O sea, vive más parecido al siglo XIX que al siglo XXI. Aún con crecimiento, aún con 800.000 viviendas que se construyeron en los últimos 10 años, hay un problema de infraestructura básica. Ser pobre es no tener los servicios mínimos. Dos, hay un problema de trabajo. Claro, el 32% de la gente que trabaja está en el sector informal. No tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene vacaciones pagas, no sabe qué va a hacer de su vida. La Argentina tiene como un mercado laboral de dos velocidades. Unos que trabajan con todo lo que viene con el trabajo, sí, y el otro de manera precaria. Y tercero, tiene 1,5 millones de jóvenes que no tienen ni trabajan. El tercer problema es que los jóvenes no han entrado al mercado laboral, no están logrando entrar al mercado laboral. ¿1,5 millones? 1,5 millones. Yo creo que ahí están los tres problemas centrales de Argentina. El más grave es el de los jóvenes, pero lo que explica la pobreza es problemas de vivienda, problemas de trabajo y jóvenes que no logran entrar. Ahora, vos mirás las estadísticas duras, por ahí después son tramposas, estamos acostumbrados al INDEC, hemos perdido seriedad en eso, pero cuando empieza la democracia en el 83 había menos pobres que ahora. Sí. ¿Qué falló ahí? Nosotros tenemos un ciclo de la década del 80, la década del 80 la economía crece cero, reconstruimos la democracia, pero crece cero, arranca con un nivel de pobreza debajo del 10% y termina con el 14-15%. La primera mitad de la década del 90 se da un fenómeno raro en la Argentina, que crece la economía al 8% anual, sí, y crece la pobreza. Por primera vez, el crecimiento de la economía no mejora la situación social, sino que la empeora. La famosa pizza con champán. Exactamente, y esa pizza con champán termina en el 2001 con 57% de pobreza y 28% de desocupación. Hubo una catástrofe social en los 90. Esta última década es una década partida. Mejora mucho la cosa hasta el 2008, comienzo del 2009. Baja la pobreza, la desocupación, la informalidad económica. Se traba en los últimos años, claramente, y empieza a empeorar, a mi modo de ver, en los últimos 2 años. A los problemas sociales generales, esto que yo marqué, se le agregan tres cuestiones para mí. La inflación, que golpea a todos, pero más al que hace changa, que no tiene un ingreso fijo, que no tiene la cabeza mensualizada. El que tiene un plan social sabe al menos que el día 10 cobra tanto. El que hace changa está complicado, y hoy el que hace changas le entra menos, tiene menos changas de construcción y textil, porque hay menos movimiento, y está sobreendeudado. Toma crédito con fotocopia del DNI al 90 o al 100% anual. Al problema de la inflación yo creo que se le agrega el tema de la venta de droga, crece fuertemente la venta de droga en los grandes centros urbanos, entonces el pibe que labura en gancho de changuita cuando vuelve al barrio gana menos que el que vende droga, el que está vinculado a otra actividad, y creo que en los últimos años el tema del acceso a armas, la facilidad de acceso a armas genera como un cóctel complicado. Qué linda la Argentina, ¿eh? Bueno, hacia ahí estamos yendo. Pero bueno, hay que hacer el diagnóstico, si no, no se soluciona. Te marcaba lo de la democracia porque me pregunto cuánto de todo esto se puede resolver con la política, o por lo menos con la clase de dirigentes políticos que tenemos hoy. A mí me parece que tenemos la obligación de resolverlo con la política y tenemos la clase dirigente que tenemos. O sea, a mi impresión es que hay un tema de que hay que encarar otras políticas sociales. O sea, uno podría dividir los problemas sociales en dos. Los problemas de primera generación de hambre, eso sí, ha mejorado objetivamente en la Argentina, no estamos en la hiperinflación ni en el 2001. Y los problemas de segunda generación, que es 40% de deserción escolar, trabajo informal, adicciones, jóvenes que no estudian y trabajan. A esto hay que encarar otras acciones. Yo no creo que sea un problema de si la clase política es más buena o menos buena, sino de qué políticas se encaran. Me parece a mí, por ejemplo, que hay que encarar el derecho al primer empleo. La empresa que toma un joven tiene que tener una deducción impositiva, tenemos que lograr que los jóvenes tengan una primera experiencia laboral.
o ir al sistema dual en la escuela secundaria. Que los 2 últimos años un pibe de la escuela secundaria pueda hacer pasantías para poder ya entrar al mundo laboral, o, creo yo, una unidad especial de combate a la venta de droga por fuera de la fuerza de seguridad para cortar la venta de droga, para que no sea que le convenga a una familia por una cocina de Paco, sino trabajar. A mí me parece que hay que encarar como otras políticas. Claro. Ahora, ¿cuánto? Yo te escucho y digo, son todas soluciones que no parecen tan complicadas, por lo menos estas que vos señalas. Me pregunto cuánto les preocupa. Vos trabajaste con Kirchner, trabajaste con Scioli y no se implementaron esas cosas. Y supongo que ya estas ideas las tenías. ¿Por qué no se llevan a la práctica? A mí me parece que hay como, por un lado se ha politizado mucho la política social, se ha partidizado mucho en los últimos tiempos, y entonces, para mí la primera etapa del gobierno de Kirchner, claramente había una preocupación por mejorar la situación social, se aumentaba la transferencia de dinero. En la segunda etapa, cuando a través de subsidios. A través de subsidios. Hoy, solo eso. La política social hoy son 43.000 millones de pesos. De esos 43.000, 38.000 millones de pesos es dinero directo a las personas. Asignación por hijo y otros programas. Eso marcó una buena base, pero en los últimos años me parece que se partidizó en exceso. Se construyó desde las áreas sociales un mecanismo de tratar de generar adeptos y no de encarar otros cambios. Claro. Yo creo que ahí hay una parte importante que explica que no se esté haciendo. Y lo segundo es que creo que hay un diagnóstico equivocado. Yo creo que el gobierno tiene un diagnóstico social equivocado. No porque no hayamos mejorado en el 2003, que es evidente, sino porque no está viendo que estos nuevos problemas requieren de otras políticas. Pero a los políticos, ¿vos de qué palo venís? Yo vengo del peronismo, pero por una cuestión casi nací en calle de tierra. La calle con piso de material empezaba del otro lado, y los que estábamos de un lado éramos de uno y del otro, casi por una cuestión de clase. Por folclore, exactamente. Pero digo, militás políticamente desde sí, siempre. Sí. Al político en general, o por lo menos los que llegan, porque en realidad uno conoce o llegan a gobernar los tipos que llegan, no son la media de la política, sino son los que llegan. ¿Les interesa que haya menos pobres? ¿No les interesa? ¿Les da lo mismo? ¿Solo quieren poder? ¿Tienen más vocación de poder que de servicio o no? Me parece que en general subvaloran el problema social. La política en general tiene vocación de poder, es el arte de discutir y de pelear a ver cómo llego, y de interactuar con determinados actores, y a lo social, creo que hay como una especie de resignación en general en la clase política, con la idea de pobre subo siempre, y finalmente lo puedo mejorar un poquito. No hay tanto, en general, un ethos transformador, es decir, esto lo tenemos que dar vuelta en serio. Yo creo que está ahí. Mi impresión es que, digo, yo tengo como dos miradas de la política. Una es el arte del estar, es decir, quienes tienen poder y les repartimos. El primer gabinete de Menem fue el ministro de Economía de Bungibor, el de Educación, alguien vinculado a la Iglesia, el del Ministerio de Trabajo, alguien de la CGT, como decir, reconozcamos quienes tienen poder y acordemos un poquito. En general yo creo que la política va por ahí. La otra mirada de la política es el arte de transformar, de ir y dar vuelta. Me parece a mí que Kirchner tenía esa cabeza de transformar. Creo que luego se abortó ese proceso. Me parece